Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el tema de la función cuadrática. Una función cuadrática está definida por la regla de correspondencia f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe de ser diferente de c. La representación gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola. Tendríamos una parábola vertical que se abre hacia abajo o una parábola vertical que se abre hacia arriba. El vértice de una parábola lo vamos a encontrar utilizando la siguiente fórmula. H, que es menos b sobre 2a, donde h lo vamos a ubicar en x. Luego encontraremos k, que es la función evaluado en el valor de h que encontremos, lo vamos a reemplazar aquí en la variable x. Hay que reconocer los valores de a y de b que intervienen en nuestras fórmulas. A es el coeficiente del término x al cuadrado y b es el coeficiente del término lineal. Observamos acá en nuestro gráfico, acá ubicaremos nuestro vértice de coordenadas h, k. Recuerden, h se ubica en x y k se ubica en y. Y acá nuestro vértice estaría acá ubicado con sus coordenadas h, k. Veamos aquí en esta función cuadrática cómo hallaríamos el vértice. Recuerda aquí a es el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso sería menos 1. B, que es 2, el coeficiente del término x. Reemplazaremos esos valores en nuestra fórmula y obtendríamos entonces los siguientes valores. A ver, tendríamos menos b que vale 2 sobre 2a, a vale menos 1, tendríamos menos 2 entre menos 2 y ello nos va a dar 1. Reemplazamos el valor de h en x en nuestra función. Tendríamos menos el 1 al cuadrado más el 2 por 1 más 2. Ello tendríamos menos 1 más 2 más 2. Tendríamos pues 4 menos 1 igual a 3. El vértice entonces sería 1,3. Veamos un siguiente ejemplo. Observamos para esta función los valores de a, que es 1, y el valor de b acá, que es menos 4. Reemplazamos esos valores en la fórmula. Tendríamos menos b que vale menos 4 sobre 2a que vale 1. Tendríamos 4 entre 2, ello igual a 2. Reemplazamos el valor de h igual a 2 en nuestra función para x2. Tendríamos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Tendríamos 4 menos 8 más 5 y ello nos quedaría 1. Por lo tanto, el vértice tendrá coordenadas 2,1. Cuando nosotros completamos cuadrados de esta expresión cuadrática, llegamos a obtener esta forma de expresar la ecuación de la función cuadrática, la cual es llamada la forma estándar. ¿De acuerdo? Igual para esta representación tendríamos nuestras gráficas, ya sea una parábola que se abre hacia arriba o que se abre hacia abajo. Teniendo en cuenta los signos de a, del coeficiente del término cuadrático, tenemos dos casos. Cuando a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Tenemos acá el dominio, que son todos los números reales. Su rango sería desde k cerrado hasta el más infinito. Y en el caso que a sea negativo, la parábola se abre hacia abajo. Tenemos nuestro dominio, que también son los reales. Y el rango, observemos que nuestra gráfica se extiende hacia abajo, entonces vendría aquí del menos infinito abierto acá cerrado. Observamos este gráfico, observamos acá en este puntito va a ser su vértice de coordenadas 2,1, su dominio, todos los números reales, y el rango, observemos nuestra gráfica. La gráfica empezamos desde este puntito que es el vértice
en donde empezamos aquí para el rango desde y igual a 1 y se va la gráfica hacia arriba, hacia el más infinito. Entonces nuestro rango lo expresamos así, del 1 cerrado al más infinito. Veamos el siguiente gráfico. Aquí su vértice tendríamos las coordenadas, el punto menos 1, menos 3, el dominio todos los números reales, y observa que la gráfica se extiende hacia abajo. Entonces, ¿cómo colocaremos nuestro intervalo para el rango? Observa, la gráfica viene del menos infinito hasta llegar, ¿a qué punto? Observa, hasta llegar al menos 3. Por ello, su rango sería del menos infinito abierto hasta el menos 3 cerrado. Observamos los elementos que intervienen en la gráfica de nuestra función cuadrática. Recuerda el vértice de coordenadas h, k. Tenemos el eje de simetría que pasa por acá por el vértice y que es perpendicular, en este caso, al eje X. Su ecuación sería X igual a H. Observamos que la parábola tiene cortes con los ejes de coordenada. Aquí tenemos un corte con el eje Y y tenemos acá los cortes con respecto al eje X, que serían sus intersecciones. Veamos, ¿cómo hallaríamos las intersecciones con el eje X? Para ello hacemos y igual a 0. Al hacer y igual a 0, esto tendríamos de esta forma. Y esto sería una ecuación cuadrática. Entonces, para encontrar las intersecciones con el eje X, resolveremos esta ecuación cuadrática, ya sea para simple fórmula general. Recuerda que cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, puede que tengamos dos soluciones, por ello tendríamos dos intersecciones. Puede que solamente tenga una solución, es decir, solamente había un solo punto de corte con el eje X, o a lo mejor no hay solución, que significa que no habría cortes de la parábola con respecto al eje X. ¿Cómo hallaríamos la intersección con el eje Y? Esa intersección solamente va a ser acá un puntito, y ese punto lo vamos a encontrar haciendo X igual a 0. Reemplazamos el valor de x0 en esta expresión y encontraríamos entonces su valor para y. Veamos el siguiente ejemplo. Graficamos esta función cuadrática, indiquemos su dominio, su rango, su vértice y cuáles son los puntos de corte con los ejes de coordenada, o también llamada intersecciones con los ejes de coordenada. Observamos los valores de A y de B para poder encontrar el vértice. A es 1, B es menos 6, reemplazaremos en esta fórmula menos B, que es menos 6, sobre 2A, que vale 1, ello nos quedaría 3. Ahora reemplazaremos el valor de 3 en la función para x3, encontraríamos menos 4, que sería K. Las coordenadas del vértice entonces serían el punto 3, menos 4. Graficamos nuestro plano cartesiano, ubicamos los valores de x3 y y4, y menos 4 en el plano y ubicamos entonces nuestro vértice, 3, menos 4. Ahora para hallar las intersecciones, en primer lugar con el eje Y haremos x igual a 0. Recordemos aquí x0, entonces nos quedaría 0 al cuadrado, menos 6 por 0 más 5, ello nos quedaría 5. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y sería x0 y y5. ¿Dónde ubicamos el 0,5? Aquí lo ubicaremos, ¿no es cierto? Estamos acá 5 unidades. Listo, tenemos entonces el punto de corte con el eje Y. La intersección con el eje X, recordemos, haremos Y igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática. Ahora, para resolver esta ecuación cuadrática, recuerda que puedes usar el método del aspa simple o la fórmula general. Utilizaremos en este caso el método del aspa simple, en el cual tendríamos que factorizar a esta expresión cuadrática, que sería x menos 1
por x menos 5, igualamos a 0 cada uno de los factores y obtendríamos que x vale 1 y x vale 5. ¿Cuáles serían entonces los puntos de intersección con el eje x? Sería x1, 0 y x5, 0. Ubicamos los puntos de corte en el eje x, x1, x5. Recuerda que los puntos aquí, este sería la coordenada 0,5. Este puntito de acá, recuerda sus coordenadas, ¿cómo sería? 1,0. Y acá, ¿cuál sería su coordenada? 5,0. Listo, jóvenes. Una vez que ya tenemos todo ubicado, trazamos la gráfica de nuestra parábola que va a pasar precisamente por estos puntos. Recuerda que este es el vértice y además que como el valor de A es positivo, se abre hacia arriba también nuestra parábola. Listo. Tendríamos entonces aquí ubicado nuestra gráfica. Como también nos piden el dominio son todos los números reales. Y el rango sería, observa el gráfico, sería desde el menos 4 cerrado hasta el más infinito. Listo, jóvenes. Espero entonces que este video les haya servido y nos vemos entonces en otros próximos ejercicios que podamos seguir resolviendo.